So, what are we really made of? Dig deep inside the atom when you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. Hay que escuchar esta música con detenimiento porque tiene miga la letra. Y si uno puede ver el vídeo, nos lo mandaba Graciela Almendral, nuestra colaboradora que nos acerca semanalmente la ciencia. Graciela, me ha encantado. Indagando TV, Graciela. Indagando Televisión. ¿Has visto tú el Buenas vídeo, noches, Isabel? Begoña. Pues no he visto el Te lo vídeo. tienes que poner, te lo tienes que poner. Invitamos a los oyentes a que después de acabar el programa Hombre, se claro. metan en YouTube. Ahora que estén muy atentos porque el tema que trae Graciela tiene enjundia. No, pero Julia. la canción también. Efectivamente, la que estábamos escuchando era la Sinfonía de la Ciencia, que es una composición que hizo el músico John Boswell, y lo que hizo, que es muy listo, es componer unas músicas, pero él edita como párrafos de discurso de científicos muy conocidos. Por ejemplo, en este tema aparece Hawkins, aparece Brian Cox, y en este caso, por ejemplo, están explicando a través de la música y de esos discursos Richard que están... Feynman. Richard Feynman. Sí, señor. Y entonces él va poniéndole música y como adaptando para que, uniendo todos esos pedacitos, se explique, en este caso, por ejemplo, qué es la mecánica cuántica, qué es la física cuántica, que es el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Y que no habla de otra cosa, sino de qué estamos hechos, de qué está compuesta la materia y del mundo más diminuto que existe, que es el de los átomos y de todas las partículas elementales, ¿no? Y resulta que en ese mundo tan diminuto, el comportamiento de esas partículas es totalmente distinto al comportamiento de la materia tal y cual la vemos, ¿no? De lo que podemos tocar, de lo palpable. Claro, pero esto así a priori es que parece tan complicado. Bueno, pues ya verás cómo no es complicado. Os quiero proponer un juego muy sencillo que nos va a ayudar a entender, algo y nos va también a romper un poco el cerebro, ¿no? Y a decir qué está sucediendo. Nos va a volar la cabeza. Sí. De momento Me va a tienes volar. ahí unas pelotillas de papel. Yo tengo unas pelotitas, ¿no? Que he querido yo Pero tirárselas a la papelera y no a- me ha dejado. Llevo así todo el rato diciendo, todo el mundo me las quiere tirar. Digo, oye, que son unas pelotillas, no me Es que quites son las unas pelotitas de papel arrugado así simplemente, que Bueno. parecerían basura, con Sí, perdón. Pues son pelotitas de papel. Bueno, vamos a imaginar que esto es una pelota, lo que es una pelota de papel. Iba a decir una canica, una bola, bueno, una pelota. Vamos a contar a todo el mundo que nos está escuchando en qué situación estamos nosotras tres, ¿no? Entonces yo tengo enfrente a Begoña y tengo a mi izquierda a Isabel, ¿vale? Y esta es la situación que tenemos. Estamos solas, aquí, ¿verdad? Estamos solas, aquí no hay nadie más. En Bien. el estudio, ¿no? Perfecto. Al otro lado del cristal está Nacho, pero en este estudio estamos solas. Perfecto, entonces yo hago esta primera pelotita y se la voy a tirar a Begoña. Begoña, prepárate, que te la Espérate, que tiro, tengo ¿vale? unos reflejos yo Madre. penosos. Fenomenal, voy. ¿La Ya has la he cogido? pillado. Vale, yo he tirado una pelota, Begoña la ha recogido. ¿Ha pasado algo? Pues no. No ha pasado nada, todo ha sido normal y corriente. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio de pensar que esto en vez de ser una pelota de papel, es un electrón. Vamos a pensar y a recordar un poquito que era un electrón, ¿no? Los átomos están compuestos de un núcleo y un electrón que está como orbitando como si fuera un planeta además como locos, ¿no? alrededor. Efectivamente. Pues vamos a pensar que esta pelotita, que pudiera ser un electrón que yo pudiera coger, ¿no? Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Te lo voy a tirar, ¿vale? ¿Preparada? Sí, ¿Preparada? sí. Uy, Uy, que se ha ido Pues para Isabel. exacto, cojo la Le has pelota. dado un susto. Que me la ha tirado a mí Efectivamente. y se me ha caído. Le claro, tiro la porque pelota estaba a Begoña, que la tengo esperándole. Porque es un enfrente. electrón. Claro, se Ay, lo el tiro. electrón se ha ido por su cuenta. El electrón se ha ido por su cuenta, pero ha pasado una cosa todavía más fuerte. O sea, no ha hecho lo que yo quería que hiciese, ha hecho una cosa todavía más fuerte. Y es que en este momento acaba de entrar Rodrigo, el productor, y viene con un chichón en la cabeza. Porque aunque estuviera en la habitación de al lado y en el estudio de al lado, el mismo electrón que le ha llegado a Isabel le ha llegado a Rodrigo. Ha rebotado y se ha ido. No, es el mismo. ¿Cómo? Ay, madre, ya empezamos. Es con el lo del mismo. gato vivo, el Son gato ubicuos. muerto. El gato vivo, el gato muerto tienen la propiedad de poder estar en dos sitios a la vez. Pero esto ya está demostrado. Y es el mismo. Y está demostrado. Esto es lo que nos vuelve locos del tema de la física cuántica. Una partícula es capaz de estar en dos sitios a la vez. Aquí y en Marte. Aquí y en la Antártida. En la cabeza de Isabel y en la cabeza de Rodrigo. ¿Cómo puede ser posible?
Bueno, pues bajo esta locura de principio físico... No te hemos contestado porque todavía teníamos la boca abierta y yo creo que me va a costar cerrarla después de hoy. Bueno, pues dices tú, ¿se ha demostrado? Sí, nosotros hemos hecho un jueguecito, pero esto los científicos lo hacen realmente con partículas elementales y utilizan láseres y hacen miles de experimentos para demostrar que esto es así. Otra cosa que yo no lo sé es si realmente se entiende un comportamiento tan sumamente distinto, pero realmente funciona, está ahí, está compuesto de eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos llama de esto la atención, entre otras cosas, y de qué vamos a hablar esta noche en concreto? Que estos principios y esta física cuántica y mecánica cuántica se está utilizando ya en miles de dispositivos que estamos utilizando, pero, sobre todo, van a revolucionar dos cosas. Los ordenadores que vienen, que van a ser ordenadores cuánticos, y las comunicaciones, que van a ser comunicaciones cuánticas, es decir, vamos a ser capaces... ¿Pero en qué lo vamos a notar los mortales? Pues mira, los mortales vamos a notar cuando lleguen estos ordenadores en que van a ser capaces de hacer operaciones que ahora mismo ni el superordenador más potente que te puedas imaginar es capaz de hacerlo, incluso tardando toda la edad del universo, y este ordenador lo va a hacer en minutos, y vamos a notar que, por ejemplo, una información que tenemos aquí, de repente desaparece y aparece a 10 kilómetros de distancia sin que haya recorrido ningún espacio. Bueno, no pienso... Con nosotras que no nos callamos nunca y nos metemos hasta en los charcos y nos estás dejando sin palabras. Bueno, el que nos va a dejar sin palabras de verdad es nuestro invitado de esta noche y no quiero robarle ni un segundo más, porque veréis, tendríamos que dedicar la sección entera de ciencia a hablar de todos los premios que ha recibido, así que no lo vamos a hacer porque nos tiene que contar muchas cosas interesantes. Pero él es actualmente el director de la división teórica del Instituto Max Planck de óptica cuántica y, entre otros premios, tiene el premio Wolf de física, que es el premio segundo más importante después del premio Nobel, y el Príncipe de Asturias de investigación científica. Buenas noches, Ignacio Cirac. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos tiene impresionada, nos tienes impresionada. Ignacio, ¿dónde estás? ¿De dónde te hemos llamado? ¿Dónde te hemos localizado esta vez? Pues estoy en una conferencia en Innsbruck, muy cerca de Múnich, que es donde vivo. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, Ignacio, hemos contado en plan juego para niños el tema, que no sé si lo has podido oír, me imagino que sí, el tema de Sí. la capacidad o la propiedad que tienen las partículas de estar en dos sitios a la vez. Esto es así, como le preguntabais, a ver, ¿se puede demostrar? ¿Se ha podido comprobar? Sí, bueno, es un poquito más delicado, ¿no? La forma de explicarlo al público general es así, es decir, de una manera no muy rigurosa, pues sí, de hecho, pues no se pueden explicar los experimentos a menos que hayan pasado por 2 sitios o por 3 sitios o por 4 sitios a la vez. Y esto ocurre en el mundo cuántico y lo entendemos muy bien. Si uno lo quiere ser un poquito más detallista, lo que le pasa a las partículas, según nos vamos haciendo más pequeños y más pequeños, o sea, según nos vamos sumergiendo en el mundo de las cosas más pequeñas, y llegamos, pues, como has dicho tú, hasta los electrones o los átomos, así, es que estas partículas dejan de tener las propiedades que estamos acostumbrados, ¿no? Pues nosotros sabemos que cuando el papelito, la bola de papelito que estabas utilizando, la tienes en la mano, está en la mano y eso está muy bien definido. Sin embargo, pues si ese papelito fuese un electrón, resultaría que si no lo miramos, pues está completamente deslocalizado, no ha decidido todavía dónde está, ¿no? Y es lo que le pasa, que no decide dónde está y por tanto pues está en todos los sitios a la vez. Y esto es lo que entendemos muy bien, es lo que te dice la física cuántica, es lo que tiene muchas repercusiones, pues que medimos todos los días en los laboratorios, en miles de laboratorios del mundo, y eso es lo que es una cosa muy interesante, de hecho. Y contabais bueno, cuando contáis los experimentos que hacéis para demostrar esto y para que lo podamos entender el público general, que cuando queréis medir, por ejemplo, detectar por ejemplo, con sensores o con otros instrumentos dónde están estas partículas, dejan de comportarse así y se comportan como de otra manera. Son esquivas, entonces. Sí. Es una cosa curiosa que ya llamaba la atención a Einstein y a Bohr, bueno, a los pioneros de la física cuántica, es que la física cuántica predice, y de hecho pues los experimentos demuestran que si uno tira una partícula de uno de estos electrones, y cierra los ojos, pues pasa por los 2 sitios a la vez. Sin embargo, si dicen, bueno, pues vamos a ver por dónde pasa, y miras, pues entonces sí, pero pasa solo por un sitio. Es decir, que los electrones se comportan con una manera distinta cuando los observamos y cuando no los observamos. Cuando los observamos son muy normales, ¿no? Las trayectorias
trayectorias, pues tus propiedades están bien definidas en todo momento y no pasa nada extraordinario. Ahora, cuando cerramos los ojos y los dejamos de mirar, pues entonces es cuando pues aparecen unas propiedades muy distintas, muy extraordinarias y fenómenos pues que nos parecen extraños porque no estamos acostumbrados a verlos en nuestro mundo macroscópico. Pero eso contradice a la ciencia. O sea, ¿cómo le dices eso a un científico? A ver, no, con toda mi ignorancia, ¿no? O sea, teóricamente la ciencia lo que te daba... La ciencia evoluciona, ¿no? No, También. pero me refiero, o sea, la ciencia no hay interpretaciones, me refiero, la ciencia es así y eso siempre es así, son axiomas. Entonces, ¿cómo va a cambiar el comportamiento de un electrón porque lo observe? A mí no me cabe en la cabeza. Bueno, pues ni a ti te cabe en la cabeza, ni a Einstein le cabía en la cabeza, ¿no? Que pues me decía consuela. Que no se lo creía, ¿no? Estás en buena compañía. Pero sí, bueno, la física cuántica está basada en unos axiomas y todos los axiomas se cumplen. Y uno de ellos es que las propiedades de los objetos no están bien definidas a menos que las observemos. Entonces, pues cuando decimos, ¿está la Luna ahí? Bueno, pues más o menos está por una zona, pero su posición no está definida. Y esto no pasa nada, o sea, no hay que tirarse los pelos porque pasa algo así, porque nosotros lo que podemos hacer, es decir, cómo podemos manipular estos electrones o estas partículas, pues para que, utilizando el hecho de que pasan por muchos sitios a la vez, pues luego hagan algo muy extraordinario. Y esto extraordinario lo podemos predecir, lo medimos, lo hacemos y no hay ningún problema. O sea, la física cuántica es una teoría predictiva. Tiene esta parte aleatoria, ¿no?, que molestaba mucho a Einstein, pero por todo lo demás es una teoría tan buena como la mejor. De hecho, es tan buena teoría que no existe ninguna teoría de la ciencia tan precisa como la física cuántica. Y, por ejemplo, hoy se puede predecir una medida predicha con la teoría de la física cuántica, que es, por ejemplo, lo que llaman los electrones, son como pequeños imanes, y se puede medir cómo de fuertes son esos imanes, y lo predice la física cuántica. Y uno lo predice y dice, pues tiene que ser 1.002, dice 15 dígitos significativos, y esa es la predicción. Y cuando uno hace el experimento salen esos 15 dígitos significativos. No hay otro campo de la ciencia en donde se pueda predecir con tantísima predicción algo así. Eso nos dice pues que la física cuántica, aparte de ser una teoría muy rara, extraordinaria, ¿no?, donde estos efectos ocurren, también es una teoría muy, muy precisa y que hace predicciones muy, muy precisas. Ignacio, y esta teoría nos va a ayudar a desarrollar, ya sé que dentro de unos años, pero ahora nos lo vas a contar, los ordenadores más impresionantes que vienen y que van a cambiar en gran medida la sociedad tal y como la conocemos, ¿no? Porque si ya nos ha costado entender el primer escalón de lo que nos planteas, Ignacio, ahora el siguiente es esta física cuántica, aplicada a los ordenadores, como está explicando Graciela, que para mí esto ya es una vuelta de tuerca. Yo aquí ya no puedo explicar nada más, yo ya tiene que explicarlo Ignacio. Entonces, cuéntanos cómo van a ser esos ordenadores, en qué fase estamos, porque me imagino que faltan años, que están todas las empresas como Google, ¿no?, o IBM metiendo todo el dinero del mundo, y cómo nos podemos imaginar el impacto que van a tener en la sociedad estos nuevos ordenadores. Bueno, lo primero serán, porque de momento solo tenemos prototipos, serán ordenadores que cumplen las tareas que hacen los ordenadores normales, es decir, uno pues le mete algunos datos y el ordenador lo procesa y luego salen los resultados. Y lo que es distinto con respecto a los ordenadores usuales, los que tenemos encima de nuestras mesas o los superordenadores, es que este procesamiento que ocurre para procesar estos datos se hace siguiendo estas leyes de la física cuántica, es decir, se utiliza el hecho de que estas partículas no tienen las propiedades determinadas, ¿no? Supongo que la gente habrá oído hablar de los bits de información, ¿no? Toda la información, cuando la metemos en un ordenador, el ordenador la transforma, las letras, las palabras, ¿no?, los números, en ceros y unos, que son los bits. Sí. Bueno, pues los ordenadores cuánticos lo que hacen estos ceros y unos, pues empiezan a ponerlos a la vez en ceros y unos y hacen computación utilizando estas nuevas leyes y eso los hace muchísimo, muchísimo más potentes. Y bueno, pues eso tiene repercusión, porque eso quiere decir que con un ordenador cuántico podríamos hacer cálculos que no seremos capaces de hacerlo de ninguna forma, ¿no? Procesamiento de datos, ¿no?, pues por ejemplo para aplicaciones que están relacionadas pues con la inteligencia artificial, procesamiento de datos, pues con procesos de optimización. Hay procesos de optimización muy complejos que los superordenadores no pueden resolver y estos ordenadores cuánticos sí lo podrían hacer. También procesos que ocurren dentro de la química o de la física que no somos capaces de entender y que si los entendiésemos con ayuda de estos ordenadores cuánticos pues podrían dar lugar a nuevos materiales, tal vez a nuevos compuestos químicos con propiedades pues que a la carta, ¿no?
Y bueno, pues esto es lo que es un ordenador cuántico. Es un ordenador que simplemente trabaja con otras leyes de la física y eso le da una potencia pues muy grande. Hablando claro, serán ordenadores que además a lo mejor podrán hacer cosas que no nos imaginamos que podamos hacer, ¿no? Porque a lo mejor no nos hemos planteado como seres humanos todo el potencial que nos viene, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de seguridad, de ciberseguridad, los nuevos ordenadores cambiarán el paradigma, ¿no? La situación tal y como está actualmente. Por ejemplo, Pues sí, podremos defender más la información y al contrario, descifrar información que ahora mismo, por ejemplo, está oculta, encriptada. Eso es. O sea, que todos hemos oído hablar de la encriptación, ¿no? Cuando compras algo por internet con tu ordenador desde casa y tienes que meter el número de tu tarjeta de crédito, pues en tu browser te aparece un candadito, ¿no? Diciendo que está encriptando la información. Y esa información es segura, la transmisión de esa información es segura, pues porque si alguien la quisiera descifrar, alguien malvado, pues tendría que hacer unos cálculos que no los pueden hacer ni los mayores superordenadores. Pero resulta que un ordenador cuántico sí que los podría hacer. De tal forma que si tuviésemos un ordenador cuántico, pues todas nuestras comunicaciones dejarían de ser seguras y eso tendría un gran impacto en nuestra sociedad, ¿no? Por otro lado, la física cuántica, no los ordenadores cuánticos, pero otro campo de la física cuántica, que es la comunicación cuántica, nos da otro método de encriptar mensajes secretos, pero que son seguros incluso contra ordenadores cuánticos. Es decir, que aquí en el campo de la seguridad, la física cuántica juega dos papeles. Por un lado, los métodos usuales dejarían de ser seguros debido a que un ordenador cuántico los podría descifrar, pero por otro, ofrece una solución a ello, que es un nuevo método de encriptación, que lo has explicado muy bien antes, en el cual, pues utilizando estas propiedades extrañas de la física cuántica, puede hacer que la información desaparezca de un sitio y aparezca por otro, pues sin que pase por en medio. A mí esto que cuentas, o sea, todo me fascina, la verdad, pero esto ya me deja totalmente fascinada. Entiendo que hay una guerra por llegar a ser los primeros de todos los países. Una carrera, que queda más bonito, como lo de la carrera espacial. Sí, por ejemplo, sé que China, ¿no? Que anunció hace, no sé si 1 año o 2 años, que había creado ya o ha lanzado el primer satélite que utilizaba esta tecnología. Y que Estados Unidos está intentando, y creo que hace unos meses ha tenido una reunión bastante grande porque está intentando ser el primero en conseguir un ordenador cuántico, ¿no? Que unos luchan por el ordenador y otros por la comunicación, ¿no? ¿En qué estado está esta carrera, como estaba comentando Isabel? Vale, pues mira, las cosas han cambiado en los últimos 3 años mucho, ¿no? Hasta hace 3 o 4 años, pues los ordenadores cuánticos, los prototipos de ordenadores cuánticos se creaban en universidades y centros de investigación. Y ahora, pues en los últimos 3 años, pues algunas compañías, como has mencionado, Google, IBM, Intel y otras, pues han anunciado que quieren empezar proyectos para desarrollar estos ordenadores cuánticos y ha empezado pues una carrera en Europa. Pues también la Comunidad Europea ha dedicado lo que se llama un flagship, un proyecto pues con mucha financiación también para crear un ordenador cuántico. En China, pues también Alibaba pues tiene sus proyectos de crear ordenadores cuánticos. Han creado una ciudad un poco también en Hefei para crear un ordenador cuántico y está habiendo pues mucha dedicación, mucha financiación ya en industria para crear estos ordenadores cuánticos. Eso no quiere decir que los vayamos a tener mañana. Es algo muy complicado. Los prototipos que tenemos hoy en día, escalarlos y hacer un ordenador cuántico como Dios manda, pues eso lleva mucha inversión, mucho tiempo, mucho dinero, mucha ingeniería, mucha tecnología y yo creo que falta mucho tiempo para que llegue. Ese por un lado, ¿no? En el cual, pues digamos que por el momento parece que los más punteros son los americanos. Luego está el tema de la comunicación cuántica. Y en el tema de la comunicación cuántica, pues ya ese está mucho más avanzado que los ordenadores cuánticos. Ya incluso uno puede comprar un sistema de comunicación cuántica para hacer esto que he dicho anteriormente, ¿no? Que la información desaparezca de un sitio y aparezca en otro. El problema que tiene es que solo ya los equipos comerciales que se venden solo funcionan para distancias del orden de 10, 20 kilómetros, algo así. A mí esto me suena a la tienda del espía, pero es verdad que aunque suene a ciencia ficción, pues oye, nosotros hemos vivido, las personas que estamos aquí sentadas, cuando los ordenadores eran una habitación enorme y se utilizaban en centros de investigación o ciencia o tal, y ahora tenemos todos en nuestra casa un ordenador de sobremesa que nos lleva a cualquier parte del mundo. Por eso también cuando Ignacio, y un móvil encima de la mesa, tenemos varios ordenadores, la tablet. Ignacio, cuando hablabas de todavía queda para el tema de los ordenadores, el tiempo es relativo, ya lo decía Einstein. Pero ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? ¿1 década, 2 décadas? ¿De qué estamos hablando? Sí, pues
Yo creo que de ese orden, yo creo que más de 10 años. 10 años tal vez es un buen número si las empresas no se decepcionan por el camino y siguen apostando por eso, ¿no? La industria y los gobiernos, pues yo creo que podría ocurrir en 10 años. Pero Ignacio, 10 años no es nada. No es nada, Es por decir, eso. si la vida nos da salud, vamos a vivir la aparición del ordenador cuántico, todo lo ¿Y que cómo estamos nos va a hablando cambiar ahora. la vida a los usuarios de a Bueno. pie, a la gente de a pie? ¿Que cómo nos lo va a cambiar? ¿Cómo nos puede Bueno, pues cambiar? Bueno, pues de la misma forma que nos la cambiaron los superordenadores, ¿no? Uno no lo nota directamente. O sea, el hecho de que haya un superordenador en Barcelona muy potente y otro en Japón, otro en China, pues no nos damos cuenta de que están funcionando porque no los tenemos encima de nuestra mesa. Pero sin embargo sí que nos permiten pues hacer algunas predicciones climatológicas, diseñar nuevos materiales, hacer que cuando se vaya un nuevo proyecto espacial pues que llegue mucho más lejos, nos llegan las imágenes mejores. Es decir, toda la tecnología que se desarrolla necesita de cálculos muy complicados, y esos cálculos muy complicados solo se pueden hacer, algunos de ellos en superordenadores, y si tenemos los ordenadores cuánticos pues se podrán hacer esos cálculos, y eso es lo que tendrá una repercusión no directa pero sí indirecta en la sociedad. Y como ha dicho una de vosotras, eso es lo que sabemos hoy en día, pero probablemente hay muchas cosas que de momento no nos imaginamos porque no tenemos esos ordenadores y no sabemos para qué utilizarlos. En medicina, ¿no? En el desarrollo de nuevos medicamentos, en el estudio del cerebro, todo eso será también posiblemente una revolución, la aparición de un ordenador cuántico por la cantidad de... Eso esperamos. Y todos, si uno se va a los superordenadores que hoy tenemos hoy en día, pues hacen muchos estudios pues de medicina, de química, de productos farmacéuticos, de materiales, y todos esos cálculos pues con un ordenador cuántico se podrían mejorar y hacer pues se podrían hacer cálculos que no se pueden hacer en esos mismos campos, y ahí es donde esperamos pues que tengan unas aplicaciones importantes. Y eso lo estábamos diciendo, quizá en una década o dos podrían existir estos ordenadores, pero ¿algún día todos los ordenadores serán cuánticos? Yo creo que sí, pero para eso falta mucho tiempo. Eso yo creo que es más de una década. Pero bueno, yo no dudo de que si tenemos la suerte de vivir 100 años más, que no va a pasar, Estamos en ello, pues nos encontraríamos que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, pero la tecnología habrá cambiado muchísimo, y yo creo que estará muy basada en la física cuántica, porque la física cuántica, si llegamos a dominarla, nos da muchas más posibilidades que la física usual. Es decir, todos los equipos que tenemos hoy en día, si utilizásemos las propiedades extrañas cuánticas, pues los podríamos mejorar, y pues eso supongo que pasará en el futuro. Ay, me imagino... Ay, perdona. No, que me he quedado... Tenemos tantas preguntas aquí Nos plantear. amontonamos, pero yo me he quedado antes con la cosa que hablabas de las comunicaciones, que ya sí que realmente se puede aplicar el terreno de la comunicación cuántica. Esto a día de hoy, ¿a quién le puede interesar o a quién le interesaría? Que yo estoy pensando en espía, yo me estoy montando una película aquí en mi cabeza. Lo que hemos comentado, que China ya ha lanzado el primer satélite. Por eso. Pues en cuanto construyamos un ordenador cuántico, las comunicaciones dejan de ser seguras, y ahí es donde serán útiles estas comunicaciones cuánticas. Entonces uno podría pensar que todavía tendremos que esperar 10 o 15 años, ¿no?, para tener que instalar estas comunicaciones cuánticas, porque hasta entonces no vamos a tener los ordenadores cuánticos. Pero esto no es cierto en todos los campos, porque hay gente que hoy en día se está mandando comunicación secreta y que no quiere que se conozca su contenido, no solo ahora, sino dentro de 15 años. Y para eso, pues tiene que empezar a protegerla ahora. Así que sí que hay gente, y se está desplegando ya en algunos lugares, pues sistemas de comunicación cuántica para proteger esa información, ya no para hoy en día, sino para cuando en el futuro podamos tener un ordenador cuántico, porque entonces podría descifrar lo que estamos comunicando hoy también. Comentábamos antes que, claro, nosotros como ciudadanos no nos estamos preparando para la aparición y la llegada del ordenador cuántico, pero el resto de profesiones, porque va a haber una transformación, ¿no? Ahora existen los informáticos, los telecos, que se dedican a todo el mundo del ordenador, que no están relacionados con la física cuántica. Se van a tener que transformar todo lo que es la formación para que dentro de 10 años el que empiece a trabajar en ordenadores sea una mezcla de informático, físico, cuántico, o cómo se espera que se produzca esto. Bueno, no toda la profesión, sino parte de la profesión, y eso ya está ocurriendo. No conozco de cerca la situación de España, pero sí que sé que en otros países, dentro del currículum que hay en ingenierías, se está incluyendo pues la informática cuántica, la física cuántica, la electrónica cuántica, lo que llaman ingeniería cuántica,
Eso es algo que viene, por supuesto no corre mucha prisa, ¿no? Porque todavía no ha llegado, pero sí que se están preparando en otros países y supongo que en España estará pasando en algunas universidades y pasará en el futuro también, pues en casi todas. Comentabas también de aplicaciones prácticas que ya se están utilizando o están en desarrollo en fase final, por ejemplo, los gravitómetros, ¿no? Que es aplicación de la física cuántica. Gravitómetros que seremos capaces, no sé si ya, de detectar, por ejemplo, si hay petróleo debajo de la Tierra sin necesidad de perforar. Eso es otra de las aplicaciones de la física cuántica que ya está y existen compañías que venden los gravitómetros más sensibles que hay hoy en día, están basados en estas propiedades de la física cuántica. Y el gravitómetro lo que mide es cuánto vale, cuando, no sé, los oyentes que estén escuchando y que se recuerden de sus años que estudiaron física en el bachiller, se acordarán pues que las cosas se caen, ¿no? Y que la fuerza de la gravedad pues es proporcional a una constante de gravitación, la G esa, ¿no? Que llamábamos el 9.81. Bueno, pues eso depende de la altura y depende de lo que haya debajo. Si hay unas piedras muy gordas, pues esa G cambia un poquito, cambia en la sexta o la séptimo dígito, y si hay petróleo, pues cambia también en el séptimo, octavo dígito. Y estos gravitómetros son tan precisos que son capaces de medir ese sexto o séptimo dígito y por lo tanto detectar qué es lo que hay abajo sin tener que perforar. Y, por ejemplo, también me llama muchísimo la atención que hablas de relojes atómicos, capaces para que podamos viajar por el espacio con una precisión hasta ahora nunca vista. Eso es. Los relojes atómicos, pues hoy en día son muy buenos, ya existen, están los GPS que todos utilizamos, están basados en los relojes atómicos, y esos relojes atómicos, pues si llegamos a tener más precisión, pues utilizando estas propiedades, ya utilizan estas propiedades de la física cuántica, pero si las utilizamos todavía de una manera más eficiente, pues allí podremos tener más precisión y por lo tanto pues hacer cosas que no son posibles hoy en día. Bueno, Ignacio, pues impresionante. Impresionante, y que tenemos una sorpresa para ti, porque tienes muchos premios, pero hay uno que te falta y que te lo vamos a dar nosotras esta noche, que es el investigador que mejor nos ha explicado lo que es la física cuántica y sus aplicaciones. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por atendernos. Vale, pues muchísimas gracias a vosotras. Un placer. Muy bien, un abrazo. Vale. Qué crack, ¿eh? Bueno. A que nos Con la hemos boca quedado, abierta. a que nos vamos a quedar vamos a soñar esta noche con las partículas, con los electrones, con los viajes en. ¿Cómo nos en dejas, doble? Graciela, de verdad? La No, guinda ¿cómo? al pastel del programa Mira, de hoy. entre la frase de Rosa de Lima para empezar y lo que nos termina contando Gabriela, yo me vuelvo a casa con la cabeza volada. Sí. Esta noche Gracias, sí. Graciela. Hasta la semana que viene nosotros nos despedimos. Pues sí, ya con Graciela, y escuchamos la versión instrumental de ese tema que nos traías, Ese temazo, Graciela. claro que sí. Hasta la Gracias. semana que viene.